Hola queridos amigos, estamos acá nuevamente desde la muy bella ciudad de Bogotá. Miren ustedes qué hermosa vista tenemos desde acá. Y hermosa también es la compañía. Me acompañan hoy la querida doctora Carmen Barraquer. Hola Carmen. ¿Qué tal? Que no necesita presentación. Al igual que el doctor Mauro Campos. ¿Cómo te va, Mauro? Muy bien, gracias. Con quien tuvimos el gusto de hacer un libro, cómo hemos trabajado en ese momento. Mucho. Hoy queremos traer a tratar un tema que nos vienen planteando por redes toda la gente joven, que quieren saber a veces conductas que nos traen cierta controversia en la práctica cotidiana, que nos genera la necesidad de decidir entre lo ético, lo posible y lo práctico. Y qué mejor que dos grandes referentes que son para mí y para toda la comunidad latina oftalmológica, como la doctora Carmen y el doctor Mauro. Tenemos que tratar temas en la vida cotidiana que nos atañen a todos. Los tres, además, somos pequeños emprendedores, empresarios, si se puede llamar, que debemos sostener estructuras oftalmológicas, por un lado, y por otro lado, pacientes que necesitan atención y que a veces no pueden acceder a nuestra estructura oftalmológica para ser atendidos, ya sea por su seguro social o por su imposibilidad económica, pero que su cuadro clínico merece ser atendido en una condición de alta complejidad. Carmen, ayer hablábamos en uno de los módulos pacientes que están tratados, trasplantados, que concurren a ver a la doctora Carmen Barraquer para que los opere, que han incluso, gracias al apoyo familiar, accedido a la gran y prestigiosa clínica Barraquer para hacer una cirugía, pero que acceden después a tus controles, que calculo que uno los tiene en un módulo de pre, post e intraoperatorio. Uno arma módulos a nivel administrativo, pero que bueno, pueden acceder al control del primer año, con mucha suerte tal vez al del segundo, porque el paciente no vive en Bogotá, tan siquiera a veces no vive en Colombia. Yo tengo algunos pacientes tuyos que han sido muy bien operados y que son de Argentina. ¿Cómo manejás vos esos pacientes que, por ejemplo, tienen riesgo de rechazo y no pueden acceder administrativamente a tu clínica? ¿Cómo lo haces? Así es. Ciertamente, lo que preguntas tiene mucho sentido. Justamente lo mencioné ayer en la conferencia que dicté sobre sobrevivencia, del análisis de la sobrevivencia de los injertos de córnea, porque el hecho de no poder seguir a los pacientes a largo plazo, y largo plazo me refiero a muchos años. Claro. Nosotros tenemos injertos, como lo mostré ayer, de 52 años de sobrevida, de manera que por lo menos poderlo seguir por los primeros 10 años sería fantástico. Eso es casi imposible en medicina actualmente. El paciente, primero que todo, se olvida de que lo operaron, está bien, no vuelve. Segunda posibilidad, el paciente tiene un rechazo, no vive en la misma ciudad, se va a otro médico en su ciudad y ese médico no nos reporta que ha tenido un rechazo del paciente. Tercera posibilidad, el paciente no tiene los medios económicos para venir a la consulta en el momento en que tiene el rechazo. También hay bandazos en la vida que hacen que una persona que tenía unos medios económicos al comienzo los ha perdido y no puede venir a la consulta. Y la tercera situación es la común y corriente, es decir, hoy en día con la medicina socializada, los pacientes están todos cubiertos médicamente, pero en la medicina socializada tardan años en poderse operar. Entonces muchas veces recurren a la medicina privada para poder hacer la cirugía, pero tan pronto se operan, regresan a su medicina socializada, exacto, a su EPS, y uno pierde el paciente. Ayer lo sugerí, necesitamos un sistema en Colombia que nos permita, no importa a qué grupo o entidad de medicina pertenezca al paciente, que nos permitan saber qué ha pasado con ese paciente para poder realmente hacer un seguimiento adecuado. Ahora bien, en los casos difíciles en que queremos ver al paciente, nosotros lo llamamos, le pedimos que venga, muchas veces no le cobramos la consulta para poder verdaderamente ver la patología del paciente y seguirnos encargando, o nos comunicamos si es posible
con el médico que lo está tratando y hacemos como un tratamiento en conjunto por el bien del paciente. ¿Ustedes tienen algún sistema de seguimiento de los pacientes cuando no concurren? Tratamos de tenerlo, pero es muy difícil. Las llamadas telefónicas son muy difíciles conseguir a la persona, te contesta la mamá, te contesta la tía, te contesta un hijo, el paciente no está, no se pueden comprometer a decir que vengan, pero lo hacemos y muchas veces logramos que regresen, son conscientes y que regresen a la consulta. Sí, a mí también me pasa, pero a veces lo logro y a veces no lo logro, como decís vos, o se han trasladado o las eventualidades de la vida. Ahora, yo pregunto, Mauro, cuando tú tienes un paciente con un cuadro severo, supongamos, un absceso corneal, tórpido, con complicaciones ulteriores, o lo que fuere, ¿no? Una complicación post cirugía refractiva, post implante de anillos, lo que fuere. Concurre a vos para ver si después de tantas consultas estériles y sin resultado logra que el doctor Mauro Campos lo pueda mejorar. En efecto, supón que el cuadro de a poco puede ir mejorando, pero el paciente, como accedió a vos a través de un medio privado, no puede seguir con tu consulta, claro, accediendo a ella. ¿Cuál es tu posición? Yo creo que acá tenemos algunos puntos que son muy interesantes. Primero es si tenemos un prontuario médico único en un país, como un prontuario electrónico que cualquier médico puede accesar cuando el paciente viene a la consulta. Entonces ese tipo de problemas de pérdida de contacto se disminuye. En Brasil hoy hay un esfuerzo para tener el prontuario electrónico en el servicio público único, donde si yo estoy viendo al paciente en el hospital público y va a una clínica privada, tiene acceso al prontuario. Eso es lo que yo quiero. Esto es muy interesante porque disminuye la repetición de exámenes. Claro. Se disminuye el costo del tratamiento y permite la implantación de políticas públicas. Claro. Se optimiza recursos. Claro, principalmente para enfermedades crónicas que necesitan por toda la vida una atención médica. También consideramos que hay hoy en clínicas de gran volumen, puede ser privada o pública, hay la necesidad de emplear ferramentas que son interesantes como el CRM, que es una herramienta de llamar al paciente para las consultas, para que no se olvide o que no se pierda la continuación del tratamiento. Esto la computadora hace. La única cosa que yo tengo que hacer es decir para la computadora, este paciente tiene que volver a cada 3 meses. Y la computadora va a hacer Claro, para médicos tradicionales, esto parece un poco extraño, no es una técnica que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Siempre pensamos que el paciente tiene que venir a nosotros, pero si uno considera que el tratamiento es el médico y el paciente, tenemos responsabilidades que son de los médicos y de los pacientes. Es un tratamiento compartido, compartido entre ambos. Entonces, hoy yo creo que hay herramientas o hay estrategias públicas de política de salud que permiten un atendimiento más efectivo. Como la unificación de los prontuarios. Ahora, si ese paciente, entiendo, no accede, ha venido, por ejemplo, ese paciente del ejemplo, del absceso, lo envías a un lugar público para que lo sigan viendo, te haces cargo, si lo has visto a nivel privado, de seguir viéndolo, porque hay algo reñido entre nuestro deber moral y ético como médicos y también nuestra obligación de sostener las estructuras privadas que tenemos a cargo, y que son dos cosas que lamentablemente deben coexistir y a veces tienen intereses contrapuestos, ¿verdad?
Claro, hay un ejemplo de la clínica Barraquer que tiene pacientes institucionales y pacientes privados. Entonces, por supuesto, en mi pequeña clínica privada yo puedo hacer esto. Como un día por la semana, un día por mes, tener este paciente que no tiene más condiciones de hacer el tratamiento. Si para mí que trabaja en la parte pública y en la parte privada, en la parte pública en la Escuela Paulista, yo puedo ver al paciente en la Escuela Paulista. Entonces, muchas veces, si es un caso como un absceso corneal, un paciente que no tiene condición, yo recomiendo que va a un centro de referencia e incluso si yo no puedo ver, por lo menos yo puedo hablar con el médico que va a ver y juntos optar o seleccionar, elegir el mejor tratamiento para este paciente. Ya veo. Hay algo que quiero rescatar que es, en mi pensamiento, y creo que es una tendencia general, que la medicina tiende cada vez más, o el médico, a salir de su nicho pasivo, a que llegue el paciente y tomar una conducta proactiva de recordar al paciente en enfermedades crónicas que asista, de reconfirmar las citas, de chequear que debe hacer los controles. No es una conducta del paciente al médico, sino médico-paciente, claro, y paciente-médico, que es biunívoca, ¿no? ¿Cómo sostenés, Carmen, en los tiempos difíciles que corren para todos los países de Latinoamérica, una estructura tan grande como es la Clínica Barraquer frente a los embates de la socialización de la medicina por un lado, el aumento de los costos que implica la implementación de la tecnología por el otro, y además, bueno, las cargas sociales del personal que está involucrado en la clínica? Sí, es uno de los retos diarios del día a día en una clínica como la nuestra. Sin embargo, fundamentalmente, la forma de hacerlo es trabajando. Todos los días trabajando. Esa es la forma de hacerlo. Y lo hacemos con todos los médicos. Todos los médicos tienen la misma buena voluntad. Trabajamos, obviamente, de las 8 hasta la 1 y de las 3 hasta las 7 de la noche. Todos los días. Y de esa manera podemos atender un volumen de pacientes que nos permite, de cierta manera, mantener a la institución. Pero no por eso deja de ser un enorme reto todo el problema actual de la tendencia de la industria de básicamente apoderarse del ingreso en vez de permitir que las clínicas puedan tener un mejor ingreso. Que finalmente, el responsable del tratamiento es el médico, no es la industria. Exacto. La industria nos provee nuevos instrumentos, es correcto, y estamos muy agradecidos, pero de eso a que tengamos que pagar las cifras que tenemos que pagar por cada ojo que operamos, ahí hay una distancia de conceptos muy importante y que nos hace un poco la vida un poco difícil a los médicos realmente, y a las instituciones. El costo es enorme en la actualidad. Entonces, yo creo que deberíamos llegar a algún trato más equilibrado con la industria para poder seguir ejerciendo una medicina más humana y menos, ¿cómo llamaríamos a eso? Menos tecnológica, económica, sí, sí, menos de ingreso económico, sí, por así decirlo, ¿no? Porque uno siente que, adhiero absolutamente a todo lo que comentás, uno siente que tiene permanentemente un socio al que debe participar y referir con el trabajo de uno. Claro. ¿Qué pensás, Mauro, de esto? Totalmente de acuerdo. Trabajo y control. Trabajo de todos y control por el uso del dinero, siempre. Entonces es una responsabilidad de todos saber dónde cada plata va para un tratamiento. A mí no me gusta crear demandas, crear necesidades. Esto es como, ¿a qué te referís con eso? Con esto es como definir nuevas necesidades en la sociedad. Por ejemplo? Por ejemplo, como ahora empezamos a tratar el ojo seco. El ojo seco tiene un componente que puede ser dolor, un componente de
acuoso y un componente lipídico. Entonces es como casi todo mundo tiene problema lipídico en los párpados. Entonces yo voy a empezar a hacer un tratamiento solo de la parte lipídica, con láseres, con spas. Está ok, es una necesidad, pero los pacientes están percibiendo la mejoría con los spas. Por ejemplo, es un ejemplo, porque a mí no me parece tan claro que algunos de los tratamientos que nosotros ofrecemos son percibidos por los pacientes, la mejoría. Entonces, siempre yo me pregunto, ¿yo realmente necesito de esto en mi clínica privada o en la clínica pública? ¿Por qué yo necesito esto? Hay la necesidad de una reflexión. Claro, para nosotros que estamos acostumbrados en estar en una posición de liderazgo, siempre queremos la tecnología primero. Es interesante tener, es como leer un nuevo libro. Mauro, pero más lo más importante, esa tecnología que queremos, la idea es nuestra, es de los médicos. Claro. Los médicos crean el concepto y luego buscan el apoyo de la industria para desarrollarlo. Claro. Pero al que lo piensa, no se lo agradecen. Bueno, ¿quién más autorizado que vos para decir? Es la parte dura del asunto, ¿verdad? Claro. Es lo que no es correcto. Finalmente, la industria se queda con todo. Ahí es donde me duele. Sí, entiendo, y con justa causa. Ahora, te hago la segunda parte de esto, que es el médico pone el concepto, porque surge a través de la práctica cotidiana, acude a la industria para que lo implemente. Y después la parte 2 es, la industria vuelve a la comunidad médica e impone. ¿Qué tanto los médicos que no tienen tanto rol de liderazgo como tal vez podemos tener nosotros, se dejan avasallar por la industria? Mucho. Por desgracia, mucho más de lo que quisiéramos. Pero también son gente que, dijéramos, esos que se dejan avasallar por la industria no son personas de ese grupo que yo hablo de la medicina humana, por así decirlo. Son personas también que un poquito oportunistas, por así llamarlo. Entonces le trabajan a la industria y no les importa tanto la verdadera calidad del tratamiento, ¿verdad? Se guían por un producto como si estuvieran haciéndole la propaganda a la salsa de tomate, y entonces si haces propaganda para Fruco, pues la Fruco es la mejor, ¿verdad? Sí. Que lo sea o no, a ese médico no le importa. Claro. Cosa que no es exactamente lo que se llamaría una medicina ética estricta. Exacto. Estricta. No puedo estar más de acuerdo. Exacto. Es casi una profesión de resultados. Claro. Y de medios y de oportunidad. Claro. Yo quiero... La sociedad pide los resultados. Entonces, bueno, vivimos nosotros, hoy claro, en una sociedad de nosotros resultados. somos responsables por todo. Pero yo creo que en la cuestión de la industria y los médicos hay la posibilidad de construir un senso común. Claro. El senso común puede direccionar los movimientos, las prioridades. Entonces, siempre cuando nosotros tenemos una nueva tecnología y creemos que no está tan buena, sentamos con la industria y hablamos. Mira, tenemos que cambiar esto. Muy costoso y los resultados no son proporcionales al costo. Pero los responsables somos nosotros. Claro. Yo me atrevo a creer, yo hago eso. Seguramente vos también, y no me cabe duda que vos también. Además, todos lo hacen. Pero Sí, además, claro. una cosa, humanamente es comprensible, por así decirlo. Claro. Ellos invierten una cantidad de dinero para Claro. poder sacar el producto y necesitan que se les regrese el Yo dinero, lo necesitan entiendo. ganarle. Entonces, Yo lo entiendo eso. Claro, y yo también lo entiendo, pero es que la medicina es nuestra vida, es nuestra salud. Somos todos humanos, ellos son humanos y nosotros también. Y si ellos estuvieran enfermos y los tenemos que tratar, y pongámoslo en crudo, pagar los costos del mismo producto que ellos están, Claro. tal vez se darían cuenta de que, Exacto. no sé, Costo y valor.
el problema de la sociedad de consumo es muy serio en ciertos momentos, ya la medicina la ha afectado. Pero Carmen, hay un punto que yo creo que es muy interesante. Es como todos nosotros aprendemos con el Uber. No necesitamos de la propiedad, solo del uso. Sí. Entonces yo no necesito tener la propiedad del láser. Perfecto, pero estoy de acuerdo el acceso contigo. A tecnología. Estoy de acuerdo. Esto es un camino para disminuir el costos. He tratado claramente de hablarlo así con mucha gente, con muchas casas comerciales. Lo logré con una, láser. Ellos nos ponen la máquina, nosotros pagamos los costos. Sí. Pero no, la máquina no es nuestra. Claro. Sin embargo, con las nuevas tecnologías he tratado de hacer lo mismo y que no, que compre la máquina. El costo de la máquina pero es ahí el enorme. rol, Claro. perdón, pero ahí el rol es nuestro. No sé. ¿Quién es el operador? Nosotros. ¿Y quiénes somos los responsables de los resultados? Exacto. Cualquier conflicto que haya, cualquier problema que haya, Claro. ellos no tienen nada que ver. Uno es el que paga el pato. Y no solamente el pato desde el punto de vista médico de la responsabilidad médica, no, o el daño que le pueda tener el paciente, es fundamentalmente la responsabilidad médica que uno tiene con el paciente. ¿Y moral? ¿Verdad? Sí, uno puede decir sí, me equivoqué, pero es que a veces es la máquina, el anillo de instrucción, Claro. que por ser desechables Y no te son equivocaste. perfectos, Claro. no son perfectos. Claro. Por ejemplo, en hipermetropía no agarran bien un ojo. En astigmatismos altos no agarran bien el ojo, tampoco. Y uno tiene que tener mucho cuidado porque son instrumentos que están hechos en serie y con unos materiales que no permiten que ¿Pero vos tengan estás usando la desechables? precisión que deberían tener. Claro. Pero ellos no asumen esa responsabilidad. Cosa que... Carmen, uno ¿vos lo estás deja- usando anillos desechables? Mira, ¿cómo dices? Si estás usando anillos descartables. Sí, Me llama la atención. No. Justo vos. Eso no hacemos facofemto, no hacemos. Sobre ese tema es otro tema Ok, diferente. nos ¿no? estamos Porque, corriendo. Sí, nos estamos saliendo del asunto. Yo Ok, estoy lo dejamos un paso ahí. atrás, estoy hablando del ASIC femto. Sí. Ok, ASIC ok. femto. Yo quiero decirles algo, pues, seguiría hablando horas. Claro. Es un tema que realmente es apasionante en todo sentido, bueno, malo, es incómodo. A mí me gusta la incomodidad, porque la incomodidad nos hace avanzar, ¿verdad? Es un tema que me planteo todo el tiempo y que no sé si todo el mundo se plantea, y deberíamos, porque nosotros como líderes de opinión tenemos que plantear pautas. Claro. Para que sí, sobre todo los que nos están sucediendo, y que vean y plantear conductas como los PPP, pero de conductas de manejo ético en la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué consejo les daría a alguien que se está empezando a estabilizar, a poner su actividad oftalmológica en marcha, a un colega de 30, 35 años que quiere empezar a establecerse para que lo haga de la mejor manera? ¿Qué cosa le dirías? Por acá sí, este primer tip, y definitivamente esto no. Que la gran Carmen diga, estamos todos escuchando, a ver. Yo siempre les digo a mis alumnos una frase que es despacio y con buena letra. Sí. ¿Era de tu Siempre papá? se lo ¿Era digo de tu a papá todos. o No, es tuya? Es mía la frase. Despacio y con buena letra. No pretendas, recién acabando, o sea, empezando tu profesión, ser el rey y hacerlo todo porque lo vas a hacer mal. Empieza por lo que te sientes más seguro y vas aprendiendo poco a poco. Es diferente cuando estás estudiando, que no tienes la responsabilidad final, a cuando tú eres el responsable completo sobre tu paciente. De manera que anda despacio, trabaja con muy buena calidad, y para poder trabajar con muy buena calidad también tienes que ver cuáles son los elementos que necesitas para poderlo hacer así. Económicamente es muy costosa la profesión médica oftalmológica. Sí. Yo le explicaba en estos días a una enfermera que hace control interno, controla interno todo el la jefe de control interno, por así llamarlo, porque decidió que teníamos que triplicar el instrumental quirúrgico. Le dije, mire, hay una cosa que es una realidad médica. Al médico le gusta trabajar con una pinza especial
y no la va a soltar por nada del mundo. Esa es su pizza. La que le gusta, no hay manera. Pero no hay ningún inconveniente en esterilizar esa pinza, porque no le pasa nada, cuantas veces sea necesaria para poderla utilizar. ¿Para qué voy a comprar 7 si no va a usar las otras 6? Claro. ¿Cuántos de nosotros la mandamos al flash y vuelve? La mandamos al flash y vuelve. Exactamente, porque son esas sensaciones táctiles que tienes durante la cirugía. Tu pinza, Primeramente la cirugía es un arte. Es un arte y uno le gusta trabajar con unos ciertos instrumentos que son los que te funcionan en tus manos para hacer los movimientos que tú quieres hacer, ¿verdad? Los residentes, cuando acaban, quieren abrirse a todo. No, háganlo despacio. No compren todos los instrumentos. Encontrar tu fortaleza. Muy costoso. Sí, claro. Más bien, haz un convenio con algún amigo o compañero y ciertos exámenes los hacen todos en el mismo centro, mientras ustedes van pudiendo trabajar ya con aparatos propios. Pero la norma mía es esa, despacio y buena letra. ¿Y qué cosa tal vez te decía tu papá que esto no? Esto, definitivamente no. O vos, ¿qué cosa le dirías? Esto no, por acá no. Son muchos por acá. Te vi la cara. Una. Porracanos que uno conoce, El poracanote, el grande. Exacto. Que es de las cosas que uno sabe que no debe hacer, que uno no debe hacer, que no. Si quieres, o sea, hay un concepto muy importante que a veces los empresarios no lo entienden. Para mí, yo no trabajo, yo vivo mi medicina. Para mí la medicina es mi vida. Es mi modo de vida. Y me gusta ejercerla de la manera que a mí me gusta ejercerla. No me gusta que me presionen, que tengo que ver más pacientes para que la empresa gane, que no gane, que sí gane. Y hoy en día estoy muy metida dentro de la administración de la empresa, pero se lo he dejado muy claro al gerente. Nuestra clínica es un lugar para que los médicos vivan su medicina y hagan una medicina basada en la confianza con el paciente, muy buena relación y que disfruten la profesión. Sí. Que puedan estudiar cada caso, atenderlo lo mejor que puedan, que se les ocurran ideas a través de la patología que están viendo, que creemos nuevas tecnologías. Esa es la medicina que me gusta. Y ojalá fuera esa la medicina que ejerciera todo el mundo. Sí, yo voy feliz a trabajar. Tu gran sí, consejo, hagan esto, y tu gran no. Yo creo que debemos aprender a agregar valor a nuestro nombre. Esto, si yo puedo sistematizar lo que hablaste, lo que dijiste, yo creo que buenos resultados. Un buen médico tiene que tener buenos resultados. Calidad, credibilidad y comunicación con sus pacientes. Se tornar necesario en la vida de los pacientes. Fundamental. Esto es muy importante. ¿Y tu gran no? No hagas lo que no sabes. Excelente. Por desgracia, una de las cosas que vemos es que no siempre un buen médico es un buen cirujano. Sí. Y no tiene por qué. Tiene por qué ser tampoco. No, y por desgracia, la Facultad de Medicina le da el título de doctor en medicina y cirugía. Y uno no puede, sino por buena voluntad de la persona, impedir que haga cirugía. Nosotros hemos hablado de nuestros residentes, ha habido ya 4 casos, que les hemos dicho, doctor, usted es mejor que se dedique a la práctica clínica. Claro. No tiene habilidad clínica. Carmen, pero hay como un axioma, una cosa que no sé de dónde vino, que si no sos cirujano, es como que no existís. Y no debe ser. Hay excelentes médicos y hay excelentes cirujanos. Y no sos menos médico porque no operes bien. Pero hay un saber popular que pero no es dice cuestión eso. de que uno lo ve cuando está aprendiendo la cirugía, Sí. está empezando a entrenarse en cirugía oftalmológica, si tiene la habilidad o no. Claro. Sí. Entonces, cuando uno ve que no la tiene después de un año más o menos, uno sí le puede decir, doctor, mire, este no es el campo suyo desde el punto de vista quirúrgico. Enfóquese más en la parte clínica. Sabemos que cuando se van pueden hacer cirugía, sí, porque tienen el título. Claro. Sí, claro. Pero ya tienen la conciencia de que ya les hemos dicho que su habilidad quirúrgica no es la adecuada. Tienen la habilitación administrativa, pero no moral. Y tenemos 4 casos que hacen clínica. Y está muy bien. Está perfecto. Si los necesitamos Y viven también. muy bien. Sí. Y tienen diferentes actividades y
Es que hay todo un dedican a hacer nicho para ecografías, eso, pero consulta, dirigen un banco de ojos, ¿entiende? Y son magníficos médicos. Sí, Claro, claramente. él puede ser el maestro y tener la mejor orquesta. Claro. No Está muy bien, necesita está muy bien, saber exacto. todo. Eso es de A las ver si todavía cosas está un poquito importantes. caliente el café para que brindemos. Brindamos con café. Sí, con café. Y bueno, ¿por qué no? Aparte en Colombia brindar con café, claramente, en Escocia con un whisky. Gracias. Gracias queridos amigos, ha sido un verdadero placer. Hasta otra charlas de café nuevamente.